El error grave lo cometió Keller. Keller estaba enojado con Bush porque Bush había inducido a los europeos, a los gobiernos europeos, a que le dieran mucha plata a Turquía, que estaba también en una crisis, porque necesitaba el espacio aéreo de Turquía para invadir Afganistán. Fue después de las Torres Gemelas. Y por otro lado, Keller decía, nosotros estamos poniendo plata en Argentina y debería complementar el gobierno americano con un aporte también para ayudar a Argentina. Y resulta que Bush no está dando ese apoyo. Entonces él dijo, nosotros entonces le vamos a quitar el apoyo a Argentina. Y anunció en noviembre, cuando todo el mundo estaba esperando que viniera un desembolso, y todos los analistas hacían cuenta a ver si íbamos a poder pagar a fin de mes las deudas que vencían, y consideraban ese desembolso de 1.400 millones de dólares, dijo no mando el desembolso, y además dijo suspendo la vigencia del programa, y nos dejó colgado de la palmera. Por supuesto, yo de inmediato tomé un avión a Washington y me senté con Keller y con Ann Kruger, y les dije, miren, esto que ustedes están haciendo nos va a destruir como país. Entonces Ann Kruger sacó un papelito y me dijo, bueno, si ustedes hacen esto, esto y esto, les rehabilitamos el programa. Todo lo que ella planteaba era algo que, con apoyo de la dirigencia argentina, podríamos haber hecho en el mes de diciembre. Yo vine y me reuní con todos los dirigentes políticos, por supuesto con De la Rúa, el primero que le expliqué, pero también le expliqué a Duhalde, le expliqué a Alfonsín, le expliqué a los principales gobernadores, a Rucauf, a Reutemann, a De la Sota. ¿Y ahí qué pasó? Yo creo que Duhalde y Alfonsín, uno por una razón y otro por otra, los dos dijeron, no le demos apoyo a Cavallo para que le tuerza el brazo al fondo o para que encuentre esta solución que él nos trae, y así nos lo sacamos de arriba a Cavallo y de paso se sacaban de arriba a De la Rúa. Yo creo que Duhalde quería ser el presidente y bueno, lo consiguió. Y por otro lado, detrás de Duhalde estaban todos estos que después lo iban a hacer especificar y se iban a beneficiar con la devaluación y la especificación. Y Alfonsín, en mi opinión, Alfonsín creía de buena fe que todo lo de los 90 había sido negativo para los trabajadores, para las pequeñas y medianas empresas, y que, digamos, echando por la borda la convertibilidad y a Cavallo y al mismo De la Rúa, que había ganado la elección diciendo conmigo un peso, un dólar, eso iba a ser bueno para el país. Y entonces provocaron un golpe institucional. Comenzaron a revertir todas las reformas de los 90, no resolvieron ningún problema y tuvieron suerte de que después aumentó tanto el precio de la soja. ¿Pero qué ocurrió? En el mes de noviembre el Fondo Monetario cometió, en mi opinión, un error muy grave, que fue no desembolsar un monto que estaba comprometido a hacerlo, porque habíamos cumplido con las metas fiscales del tercer trimestre, pero no lo hizo porque quería de alguna manera obligar al gobierno de los Estados Unidos que nos diera apoyo complementario al que nos había dado en agosto el Fondo Monetario Internacional. Este error, que yo lo expliqué bien tanto a las autoridades del fondo como a nuestros dirigentes políticos, hizo que hubiera corridas en los bancos contra los depósitos, porque hay mucha gente, sobre todo los fondos de pensiones, dijeron ahora va a haber restricciones para el retiro de los depósitos en dólares, y frente a esa corrida no había otra alternativa que imponer el corralito. El corralito de ninguna manera era quedarse con los ahorros de la gente, era disponer que los ahorros se pudieran movilizar a través del sistema bancario, es decir, mediante tarjetas de crédito o de débito,
mediante transferencias, y que solamente se pudiera retirar en efectivo, en billetes, una determinada cantidad, $250 por semana. Por otro lado, habíamos visto que el retiro de billetes no, en el pasado nunca había excedido ese monto, es decir, la gente ya estaba acostumbrada a pagar con dinero bancario. En fin, todo eso, obviamente, en un contexto de gran discusión y con una gente de la política y también de la economía buscando voltear al gobierno para poder hacer lo que después hicieron en el año 2002, dio lugar al golpe institucional del 19-20 de diciembre del 2001. Eso abrió las puertas para la desorganización completa de la economía a partir de las decisiones de default de la deuda externa o moratoria que anunció Rodríguez Sá, pero que en realidad era irrelevante porque podría haberse planteado el canje de la segunda parte, y además eran no más de 42, 43 mil millones de dólares los que todavía estaban pendientes de reestructuración. Pero lo peor de todo fue la denominada pesificación compulsiva de los depósitos en dólares, que decidió Duhalde, deshonrando una promesa que había hecho unos días antes, que habían depositado dólares, podrían retirar dólares. En definitiva, estafó a todos los ahorristas. A eso le llamaron el corralón, para emparentarlo con el corralito, pero era opuesto al corralito, porque el corralito era para preservar los ahorros, el corralón fue para robarle los ahorros a la gente. Ahora, ¿por qué se les ocurrió esa idea? Se les ocurrió esa idea porque un grupo grande de empresas que tenían deudas en dólares, se les ocurrió que la pesificación compulsiva les iba a permitir sacarse de arriba esas deudas, como realmente ocurrió. Por supuesto, si obligaban a especificar las deudas de las grandes corporaciones y de los grandes grupos económicos y de todo el mundo que estaba endeudado en dólares, eso obligaba a especificar también los depósitos en el sistema bancario. Y ese fue el desastre total, porque cuando a la gente se le quitaron los dólares que tenía en los bancos, se los transformaron en pesos, entró a desesperarse y ahí la devaluación fue tremebunda. O sea, el valor del dólar o el precio del dólar en pesos subió hasta casi 4 pesos desde 1, y bueno, y todo eso desorganizó toda la economía, provocó, por supuesto, una caída en los salarios reales, en las jubilaciones. También bajó el gasto público en términos reales, pero de una manera que no iba a durar, porque obviamente después iban a venir todos los reclamos para que volviera a aumentar, y bueno, después de eso aumentó muchísimo más, a punto tal de que llegamos al año 2019 con un gasto público que es como el 40% del PIB, cuando en el año 2001, en el año de aquella crisis, teníamos 28, 29% del PBI como gasto público total, incluyendo los intereses de la deuda, ¿no? Y nosotros salimos rápidamente por la política que hicimos, que fue de shock. En Argentina el gradualismo en épocas democráticas nunca funcionó, nunca. Siempre son políticas de shock. Perón en el 52, Frondizi en el 59, Menem en el 91, nosotros en el 2002. Los precios de las commodities no se previeron el aumento, no hubo ninguno que dijera que iban a aumentar, y en realidad comenzaron a aumentar en el 2004, cuando Néstor es presidente. Cuando nosotros asumimos, los precios de las commodities estaban bajos en términos relativos, ¿no?
como estaban en los años precedentes. No hubo aumento de commodities. Nosotros salimos porque, nuevamente, porque liberamos el tipo de cambio, el turismo, que es exportación de servicios, más exportaciones de bienes, crecieron muchísimo. Nos dimos una política monetaria y fiscal estricta, negociamos con la CGT, no hubo paros, congelamos tarifas y obviamente hubo un overshooting al inicio, siempre que uno tiene un tipo de cambio atrasado y lo libera, estalla y después baja, pero ¿sabés lo que pasó? La gente entendió cuál era el programa y empezó a vender dólares. Entre marzo y abril se vendieron entre 15 y 20 mil millones de dólares. Y eso es lo que levantó el consumo. El dólar expandió las exportaciones. Y la devaluación, porque hubo devaluación, la devaluación siempre tiene dos efectos. Un efecto ingreso que aumenta precios y bajan salarios reales, esto es así, pero hay un efecto riqueza, y son los dólares que toda la gente venía guardando en el colchón. Y el dólar, que aumentó y llegó a 3,70 más o menos, y después se estancó ahí y al año siguiente bajó a 2,80, 2,90. Pero eso fue por la política monetaria y fiscal y por la política de ingresos que nos dimos. Pero no fueron los precios internacionales. ¿No hay un aumento entre el 2002 y el 2003 del precio de la soja? Empieza, pero es mínimo eso. Claro, no sirve para poder explicar el crecimiento. Pero no, claro, y además que vamos a... los precios, cuando son antes de la siembra, tienen un significado distinto que cuando son después de la siembra. Pero el impacto puro del aumento de precios empieza en 2004. La primera es que para administrar el tipo de cambio, vos tenés que tener reservas. Y nosotros no teníamos reservas. A los años, cuando tenés reservas, podés administrar un poco, pero no demasiado como para torcer la tendencia. El problema de la dependencia con el balance de pagos y los ciclos de recesión que tenemos por falta de reservas, eso tiene que ver por la falta de política de largo plazo de la Argentina. Porque vos para poder estar funcionando tenés que aumentar permanentemente la productividad y la competitividad. Que es así como los equilibrios macroeconómicos y la baja inflación es el corazón de la macro, la competitividad y la productividad es el corazón del largo plazo. Y nunca se dio demasiada importancia. Entonces, Argentina siempre quedó rezagada y como siempre tuvo déficit fiscal y endeudamiento externo, siempre tuvo un tipo de cambio bajo, lo cual es una locura, porque rompés toda la industria. Pero eso es culpa de la política interna. Y ahí hay varias explicaciones, ¿no? De la dirigencia política que no quiere asumir ningún riesgo y en el fondo terminan siendo muy conservadores. También ineptitud en las políticas públicas. Armar un programa económico a nosotros nos llevó 1 año y medio, y trabajando. No es fácil. Nosotros cuando llegamos en 60 días hicimos todas las medidas. Desde cambiar el presupuesto, la Carta Orgánica del Banco Central, arreglar con las provincias, desdolarizar las tarifas y congelarlas, especificar, devaluar. Bueno, todo eso en 6 meses. Y el acuerdo obviamente con los sectores políticos y los trabajadores, ¿no? El 1.40 surge porque pensábamos que ese era el tipo de cambio
que compensar el retraso cambiario que tenía la convertibilidad. Lo que pasa es que empezamos con eso para probar el mercado, y cuando nos dimos cuenta que había mucha presión para el alza y no teníamos reservas y no queríamos perder las pocas que teníamos, al mes liberamos el tipo de cambio. Y se fue a 3 y pico. La pregunta acá que uno se hace es, ¿qué se hace con las deudas? Imagínate vos lo siguiente. En diciembre de 2001, Cavallo en diciembre había establecido el corralito, el control de cambios y la dolarización de los créditos, de los préstamos. ¿Por qué? Porque Cavallo tenía en el fondo la dolarización de la economía y nosotros estamos en la vereda opuesta. Entonces, vamos a suponer que una empresa pequeña, mediana o grande tiene una deuda de 100 pesos, de $100 en diciembre, al 30 de diciembre. $100, 100 pesos. Al día siguiente, a los 5 días, esa deuda pasa a 300 pesos. ¿Cómo hacen las familias para pagar su vivienda, sus préstamos y las empresas para pagar? Explota todo. Explota todo. Hay un quiebre masivo de familias y de empresas. Hicimos lo que hizo Roosevelt. Las deudas uno por uno. Si vos tienes una deuda de 100, al mes siguiente debes esos 100 más la tasa de interés más la actualización que le hacemos por precio. Con lo cual, ahí no hubo ningún subsidio. El que dice que hay subsidio no entiende nada de economía. Para los ahorristas, le dimos 1,40 por la promesa que había hecho Duhalde de devolver dólares a quienes habían depositado dólares. Y de alguna manera lo entendimos como el costo que tenían los ahorristas de no poder disponer de esos depósitos, porque la reprogramación que hicimos fue a 2 años, a 24 meses. Entonces se le pagó eso. Y eso es un costo para el Estado, pero arreglamos con los bancos de que toda la deuda que era equivalente a los depósitos que el Estado tenía con los bancos también se flexificaba a 1,40. Con lo cual la diferencia con lo del mercado compensó la pérdida en bonos que tuvo el Estado, que eran 10.000 millones, pero eso se compensó con haber especificado a ese mismo valor los títulos públicos en poder de los bancos. Ahí también hay otra crítica. Entonces, desde ese punto de vista, yo esto lo he explicado, y es así, digamos, ¿no? Siempre hay que ver en economía, cuando uno toma una decisión o cuando uno quiere explicar una política, lo tiene que hacer pensando qué es lo que uno hubiera hecho. Entonces yo digo, si uno acepta que de un día para otro las deudas de las familias y de las empresas se multipliquen por 4 y no pasa nada, estamos locos, no explota todo. Entonces, la otra crítica que también se hace es el corralito sobre los depósitos, que lo había hecho Cavallo y nosotros lo hicimos un poco más fuerte para evitar la filtración. La pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente. En esa época había 42.000 millones de dólares de depósitos. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho el corralito? ¿Qué hubiera pasado? Había demanda de dinero. Los depósitos de demanda de dinero. Y había 42.000 millones de dólares. Lo que pasa es que estaba ensuciada la demanda de dinero por las cuasimonedas, que había 14 provincias que tenían monedas propias que representaban el 30% de la base monetaria. Pero en la Argentina había demanda de dinero. ¿Cómo no había demanda de dinero? Había 42.000 millones de dólares depositados en los bancos. Pregunto, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabes lo que hubiera pasado? Hubiera habido grandes colas en los bancos, los primeros en llegar se le hubiera devuelto algún depósito y después no se podía devolver más los depósitos. Hubieran perdido todos los depósitos porque los bancos no tenían reservas de dólares y el Banco Central tenía
7.000 millones de dólares y había 42.000 millones. El corralito se hizo para defender a los depositantes. Imagínate vos, si el banco no puede responder a los depósitos, es obligación del Banco Central cerrar los bancos. Y hubiera cerrado todos los bancos. Imagínate una crisis de esa naturaleza, que las deudas se multiplican por 3 o por 4 y sin bancos. ¿Cuándo salíamos? Primero, las tasas de interés de las pymes eran 20%, no eran negativas, pues en convertibilidad cero de inflación, tasa de interés 20%. La refinanciación de la deuda interna fue una mentira, porque se hizo a una tasa de interés del 16%. 16%. Eso es lo que generó la corrida y la queda de la convertida, porque todo el mundo se dio cuenta que eso era insostenible. Y tercero, gracias a todo el esfuerzo que hizo la sociedad a partir del programa, tuvimos un crecimiento, y después, por supuesto, con los precios, pero Argentina creció durante 8 o 9 años seguidos. ¿Cómo se entiende? Y por otra parte, la recesión empezó a mitad del 98, porque vos cuando analizás los ciclos de corto plazo, lo tenés que ver entre puntas y no como promedios. En el año 2001 la economía entre punta y punta cayó 10%. Y entre mitad del 98 y diciembre del 2001 cayó 16%. En el 2002 la actividad de entre puntas cayó 2 o 3%. ¿Pero por qué? Porque venía con un envión muy fuerte en el primer trimestre y después se empezó a recuperar. Pero entre puntas, toda la carga, digamos, corresponde al periodo anterior. Ahora, cuando analizás promedios, la carga se te pone en el 2002, pero un problema estadístico. No, lo que dice Cavallo no es cierto.